Perfecto. Muy buenas tardes, me encuentro con Estefanía de Garay, Luis Gárate, director de Infozona, y Estefanía de Garay, quien es candidata a la alcaldía Coajimalpa por el partido Movimiento Ciudadano, y es una mujer preocupada, ocupada y comprometida pues con el desarrollo de su comunidad. Estefanía, ¿qué te lleva a buscar la candidatura para la alcaldía Coajimalpa? Muchísimas gracias por el espacio, Ricardo. Primero, pues yo soy una persona ciudadana, no tengo una carrera política. La realidad es que yo soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en administración de empresas. ¿Y qué es lo que me está llevando a el día de hoy estar participando como ciudadana en estas elecciones? Es mucho la frustración que se vive en nuestras calles. Si bien no estábamos bien, decían que es la mafia del poder, ahora nos encontramos con la mafia del no poder. Entonces, la realidad es que no han cambiado las cosas y lejos de eso no han mejorado. Yo como ciudadana siempre he sido activista social, si bien me he desarrollado en el mundo empresarial, casi siempre con empresas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente o con el desarrollo de ecotecnologías, como son paneles solares, calentadores solares, instalaciones de calderas y demás, también me he dedicado al tema del activismo social. Trabajé desde hace muchos años con niños de la calle en prevención de adicciones, prevención de violencia, y después he estado en diferentes fundaciones. Hace 2 años tuve la oportunidad con una fundación internacional que se llama Humana People to People de participar en un programa internacional en África, y fue ahí donde me metí al tema del medio ambiente ya con las manos y descubrí que realmente se pueden hacer muchas cosas con pocos recursos. Cuando regreso de esta oportunidad, me doy cuenta que en mi país, en mi colonia, muchas de los problemas que yo veía allá están aquí, en la Ciudad de México. Yo allá vivía con una cubeta de agua al día y con eso tenía que arreglármelas para todos los servicios. Y después, conforme me fui metiendo un poco más con la fundación de Un Puente por México aquí a Coajimalpa, descubro que mucha gente en mi colonia vive con la misma cubeta de agua al día. Y sinceramente es terrible descubrir esta situación. ¿Por qué? Porque estamos en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, que tiene todos los recursos, que tenemos un bosque hermoso que nos estamos acabando, que se pueden hacer muchas cosas y la realidad es que lejos de estar mejor, estamos peor. Esto es lo que motiva tu participación en la política. ¿Y por qué te decides contender por la alcaldía y no otro cargo como diputada a la Ciudad de México, al Congreso o a diputada federal? ¿Por qué a la alcaldía? Sobre todo cuando tenemos un gobierno del PRI de hace 9 años, iniciado por Adrián Rubalcaba, que bueno, pues del PRD se pasa al PRI, luego llega Miguel Ángel Salazar, que también, bueno, pues es gente de Rubalcaba, regresa a Rubalcaba y ahora también quiere reelegirse. Son 8 años de los gobiernos encabezados por Adrián, en los que, bueno, pues los resultados tú nos podrás hacer un balance. ¿Qué nos dices? Primero, ¿por qué la candidatura a alcalde? Y luego, ¿cuál es el balance de esta gestión de los últimos 8 años en Coajimalpa? No sé si sea solo yo, se está cortando un poquito. Sí, yo también escuché Ah, entrecortado. perfecto, dije, igual soy yo. No, 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 también yo escucho un poco Entiendo así. yo que nos, que nos estamos, bueno, que te refieres a que Adrián empezó, luego Miguel Ángel, después Adrián y otra vez va Adrián, ¿no? Así Pues la es. realidad es que aquí entre las calles mencionan que otra vez va. Yo, lejos de criticarlo, siento que ha hecho un esfuerzo, hizo lo de la mexicana. Nosotros en Coajimalpa no tenemos un plan de desarrollo urbano. El último que se hizo fue de 1997. Si bien ha habido algunas actualizaciones, como con lo que hizo la mexicana y algunas otras cosas, ha habido 4 actualizaciones, si no me equivoco, no hay un plan de desarrollo urbano. Entonces nosotros satanizamos a los desarrolladores, satanizamos el tema de los servicios urbanos que no se están llevando el agua, que no están trayendo más gente, no hay estacionamientos, el tema de la movilidad también es muy complicado, pero la realidad es que las reglas no están claras. Nosotros lo que tenemos es que transparentar la información. En la página de gobierno de la alcaldía de Coajimalpa, no hay transparencia. Si ustedes se meten, es muy difícil realmente buscar el tema de los permisos, cómo poder hacer algo.
Yo lo sé porque soy ciudadana y como muchos ciudadanos he tratado de sacar algún documento de la alcaldía y francamente es un dolor de cabeza. Y pasa aquí en la alcaldía y pasa en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no se puede transparentar esa información? ¿Por qué nosotros como ciudadanos siempre tenemos que batallar para encontrar, para poder sacar una licencia de construcción? Pareciera que lejos de que quieran que se hagan las cosas por el camino del bien, lo que quieren es que nos vayamos por el camino del mal, complicándonos todos. Ya van 24 años desde el último programa de desarrollo urbano y la realidad es que nada más están pasando pues la batuta. Como tú bien dices, Adrián ya lleva muchos años, el poder también desgasta, no dudo de sus buenas intenciones, pero ya qué más va a hacer, me explico, ya nos ha dicho muchas cosas que va a hacer, algunas no las ha hecho, esa es la realidad. Y nosotros como ciudadanos tenemos que alzar la voz y tenemos que pedir que se realicen las acciones que se han prometido durante años. Y ahora venimos con el otro contrincante que es de Morena, junto con todos los chiquitos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Nada más se pasa en la batuta. Paco ya fue diputado federal y lo único que bajó para Coajimalpa fue el 3%, que es el del presupuesto participativo. No nos apoyó a la alcaldía con nada más. Y lejos de que este año se aumentara el presupuesto, el año pasado eran 1.800 millones para la alcaldía. Este año bajó todavía más, bajó un 4% y ahora tenemos solamente 1.600 millones. Ahora que es época de elecciones, tú puedes ver en las calles que están todos de nuevo en la calle pidiendo el voto. Pero ¿dónde están las propuestas? La realidad es que hay pocas propuestas que no pasen de promesas. ¿Me explico la diferencia? Muchos podemos prometer, obviamente la gente quiere escuchar que va a tener agua. ¿Dónde va a estar esa agua? ¿Cómo le vamos a hacer para que realmente llegue el agua a las casas que se necesitan? Y lo más curioso de todo es que donde más falta hace es en los pueblos originarios. Si ahorita tú vas a Chimalpa, a San Mateo, al mismo Contadero y demás, a Coajimalpa, ahí es donde nos está haciendo falta más el agua. Entonces, en Acopilco, sobre todo, ahorita se está haciendo un problema terrible, porque ellos tienen manantiales y la verdad es que la infraestructura que se tiene no es suficiente para poder repartir esa agua. Estefanía, ¿cuáles son los problemas principales que tú detectas que hay que resolver con urgencia en Coajimalpa? Y por supuesto, pues cuáles serían tus propuestas para ello, ¿no? Claro, pues mira, no puedo no empezar con el tema del medio ambiente y el empleo, porque yo ahí estoy tratando de hacer una propuesta. La realidad es que hay un programa que tiene la alcaldía que es de jefas de familia y que tiene 35 millones. Les dan las administraciones en diferentes épocas del año y es un apoyo que se da de parte de la alcaldía de Coajimalpa. Son 35 millones que si nosotros utilizáramos para poder hacer proyectos de agricultura por contrato, lejos de que fueran 6,000 pesos para esas jefas de familia, lo podríamos convertir en 30,000 pesos. Las mujeres lo que quieren, lo que queremos el día de hoy es trabajar. No queremos que nos estén dando y que no nos resuelva nada. Lo que está faltando son oportunidades laborales y de esta forma podríamos utilizar ese recurso de una mejor manera, que la gente pudiera trabajar, sobre todo mujeres y jóvenes, y además recuperar lo que se invierte para que el siguiente año se pueda reinvertir. Nosotros aquí todavía estamos bendecidos de tener espacios que son productivos y la verdad es que cada vez nos los estamos acabando más. Coajimalpa sigue siendo el 7% del pulmón de toda la Ciudad de México. Y con ese 7% podemos hacer muchas cosas. No digo que nos vamos a poner a producir en el campo, que digan el bosque. Hay campo y hay tierras fértiles para que se pueda lograr eso. Y por supuesto, pues poder invitar a los expertos de la Universidad de Chapingo que finalmente han hecho y se han especializado en esto. Empezaría con el tema del medio ambiente. Después, para el tema del agua, tenemos que hacer una infraestructura. También hay muchos lugares, no solamente de los pueblos, sino de las zonas de clase media alta, que siguen sin tener drenaje, viven con fosas sépticas, aunque no lo crean. Entonces,
no puede ser que, insisto, regreso, que estemos en la Ciudad de México, en lugares donde está el centro financiero más grande de Latinoamérica y que no podamos contar con servicios básicos. Por otro lado, sería, bueno, lo que estaba mencionando más bien, ¿qué es lo que quiero yo plantar? Estoy pensando en que empecemos con 1000 hectáreas. En el reporte oficial de 1987 se mostraba una explotación agropecuaria de casi 400 hectáreas de terreno cultivable y hoy no llegamos ni siquiera a 20 hectáreas. Entonces, ¿qué está pasando? Por lo mismo de que no hay un plan de desarrollo urbano, en ese último plan estaban diciendo que Coajimalpa tenía que ser el 20% de desarrollo habitable y el 80% eran áreas verdes. Hoy, 24 años después, el 75% es habitable y solamente el 20% sigue siendo área verde. La verdad es que nos lo estamos acabando y lo peor es que no hemos aprendido porque se está haciendo de manera desorganizada. Y ahí me salto al tema de la movilidad. En el tema de la movilidad, si tú pasas por el centro de Coajimalpa en una hora pico, si pasas por cualquiera de los pueblos en una hora pico, es más, hasta por mismo Vasco de Quiroga, la realidad es que no se puede pasar. Ya somos demasiados autos. Y esto pasa porque no hay estacionamientos. Si tú quieres ir a la alcaldía, no hay ningún estacionamiento público, es más, ni privado cerca. ¿Y qué pasa? Pues llegan todos los trabajadores, llegan los policías, llega toda la gente que tiene que ir a trabajar a un centro y atascan las calles, cierran las vialidades. De por sí solamente hay un solo carril, es muy difícil la movilidad en ese sentido. Tenemos que poner estacionamientos públicos. En muchas otras alcaldías han logrado poner un estacionamiento debajo del edificio del alcalde para que puedan ahí guardar sus coches, por lo menos los trabajadores. Y si no, empezar a poner estacionamientos públicos, que haya una red ciudadana que pueda estar también avisando cuando se paran en lugares que no deben de pararse. Y que traten de respetar también todas las señales. No hay semáforos, por ejemplo. Entonces es muy complicado. Puedes contar tú 15 semáforos en todo el centro de Coajimalpa y se tiene que hacer un rediseño también, porque hay muchas calles que todavía son doble sentido, pero la realidad es que es solo un carril, el otro carril están estacionados y al ser un solo sentido se hacen cuellos de botellas terribles. Eso es para el centro. Y después, para las partes más alejadas, se tiene que hablar y llegar a un buen arreglo con los transportistas, porque hay lugares a donde no llegan. Hay muchos taxis que aprovechan esta situación, los famosos taxis pirata, y entonces pues tienen precios muy elevados, la gente no puede llegar a sus casas y pues a todos nos da miedo siempre caminar en la noche, caminar sobre todo a las mujeres solas con todos los feminicidios que están pasando en este país, en esta ciudad. No puedes ir por la noche caminando sola, tratando de llegar a tu casa sin ningún tipo de transporte a la mano. En el tema de la seguridad, yo sé que está calificada como una de las alcaldías más seguras. Entonces, seguir trabajando para eso y que los habitantes tengan esa misma percepción, porque muchas veces en las encuestas parece una cosa, pero la gente que vive aquí no se siente de la misma forma. Si bien es de las mejores calificadas, muchos de los cuadrantes que tienen no llegan a las zonas de conflicto. Aquí tenemos una colonia que se llama Navidad, que es una de las más afectadas, que tienen todos estos cuadros rojos, donde hay mucha violencia, robo a casa habitación, pues la verdad es que también en las calles hay mucho consumo de alcohol y drogas. Entonces, los policías tienen que reforzarse en ese tipo de lugares y no nada más estar dando como vueltas, como quien diría, ¿no? Y también mi mamá dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Aquí tenemos muy pocos espacios recreativos, muy pocos espacios culturales. Si bien pusieron algunas albercas, ahorita por todo el tema del COVID estuvieron cerradas y los jóvenes regresan a las calles sin tener nada que hacer. Algunos siguen estudiando de manera virtual, no todos tienen la misma oportunidad, otros tendrán alguna forma de esparcimiento, pero no existe realmente un mecanismo participativo. Nosotros tenemos que tener como polígonos de actuación para que la cultura y el uso de costumbres
también persevera aquí en Coajimalpa, que es tan importante. Estefanía, Finalmente, antes de pasar a otro perdón. tema, me gustaría quedarme aquí un poco en el asunto de la seguridad. Si bien es cierto lo que dices, aparece en las encuestas como una de las zonas con menos índice delictivo, también es cierto que en Coajimalpa opera la banda de Lenin Canchola, que es el hombre más buscado de la Ciudad de México, considerado el principal generador de violencia, sobre todo en Coajimalpa, y también grupos de choque como son los Claudios, que si bien están identificados, pues no han podido ser contrarrestados. ¿Cómo ves esta situación? La verdad es que es terrible que tengamos que seguir viviendo con miedo. En México tenemos, no quiero decir que en todo México, pero por lo menos lo que yo conozco es que tenemos una doble moral. ¿A qué me refiero? Todos sabemos exactamente en dónde están pasando las cosas, pero al mismo tiempo ya estamos cansados de estar diciendo, oigan, aquí tenemos este problema y no tenemos ninguna solución. Lejos de que te lo resuelvan, en muchas ocasiones tú te pones en riesgo de que seas atacado. Es por eso que la gente ya no denuncia, es por eso que la gente prefiere bajar la cabeza antes de decir una cosa. Les tenemos que dar la seguridad y después actuar para que esto deje de pasar. La realidad es que si tú vas a las calles, todos saben perfectamente en dónde están pasando esas cosas. Aquí el tema es que hay pocos que se atreven a denunciar. Pues no me tengo que ir muy lejos. El día de ayer a una de mis compañeras, a Alejandra Puente, que va por el distrito 23, y a mi compañera Georgina, que va por la alcaldía de Álvaro Obregón, las Ajá. asaltaron en un mercado. Parece que en uno de los periódicos decían que eran de esta misma banda que mencionas. Yo no lo sé, pero no te tienes que ir tan lejos, es algo que pasa y que pasa todos los días, pero no siempre existe el micrófono para poderlo reportar y para poderlo denunciar y decir que estamos cansados. Ahora parece ser que ya se va a legalizar el tema de la marihuana. Entonces, que ellos entren a trabajar a los espacios formales, que paguen los impuestos, que dejen de utilizar esto como un arma, como algo para dañar, simplemente que se suban, que empiecen a tratar de salvar México de todo lo que está pasando, porque tú puedes sentir la frustración en las calles, la desesperanza, el enojo y sobre todo la indefensión aprendida. Yo de hecho escribí un libro que se llama Indefensión aprendida y pobreza, y desde que estoy en la carrera traigo este tema de indefensión aprendida. ¿Qué significa esto? Es lo contrario a la resiliencia. Cuando uno se la pasa luche y luche y luche por ser escuchado, por tratar de cambiar las cosas, pero al final el que te cuida es el mismo el que te está dañando, entonces uno se cansa y deja de tener esta motivación y esta energía por salir adelante. Pensemos en un chiquito de la calle que tuvo que salir de su casa a los 6, 7 años por la violencia que vivía en sus domicilios, por el consumo de alcohol de sus padres. Salen a la calle a tratar de buscar una opción diferente y se encuentran con la violencia de la calle. De ahí los mismos policías los maltratan porque no tienen papeles, no hay forma de ayudarlos. Si tienen problemas y los quieres meter a un hospital, es difícil que los reciban si van ellos solos. Tienes que ir tú como trabajadora social. Entonces, son realidades muy crudas que no queremos ver, que ya estamos acostumbrados a normalizar. Muchas veces pasan pidiéndonos ayuda, no, muchas gracias, y ya no tomamos más en cuenta eso. Lo mismo pasa con la violencia, la estás viendo y prefieres voltearte antes de actuar. ¿Por qué? Porque es normal que uno sienta miedo, es normal que uno se sienta agredido. Entonces, si bien tú lo decías al principio, es complicado, le estamos echando muchas ganas para que esto pase. También es un momento de poder alzar la voz y de decir que sí sabemos qué está pasando, pero que tenemos miedo, como todos. Ok. En materia de uso de suelo, ¿cómo ves el conflicto que se da, sobre todo en la parte de Santa Fe, que ya pues hace falta mucho el agua, que hay demasiada gente? Hace rato mencionabas el tema de la movilidad. ¿Cómo está el uso de suelo en Santa Fe y cuál sería tu propuesta? Pues ahí me voy a regresar al plan de desarrollo urbano. Al no haber un plan de desarrollo urbano que
realmente dé las reglas para operar tanto a los desarrolladores como a los habitantes, es muy difícil. Si bien están los programas parciales, no se especifican de dónde van a sacar las factibilidades, no se especifican realmente las condiciones de la tierra. Lo que se tiene que hacer ahí a la brevedad es de entrada transparentar la información, saber cuántos muebles, inmuebles hay en la alcaldía para poder entrarle con todo, ¿me explico? Muchos constructores pues tienen que hacer como un guardadito para poder cumplir con todas las obligaciones que les piden. Entonces, es nada más transparentar e irnos por el camino del bien. Yo sé que a veces ya en México el terminar con la corrupción es un tema como un sueño, un tema utópico, pero yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que es la única forma que tenemos para poder salir adelante. Por eso a mí me gustó esta propuesta de que nos dejaran a ciudadanos comunes poder decir las cosas y poder dar nuestras ideas y decir que ni los o sea, ni satanizar a los desarrolladores, porque ellos finalmente están haciendo su trabajo y lo que quieren es irse por el camino del bien, ¿me explico? Es nada más darles las reglas y que se apliquen para todos por igual. Correcto. Dos preguntas más antes de pasarle la palabra a Luis Gárate. Sería, uno, ¿cómo ves tú la situación del tren interurbano México-Toluca? Y número dos, ¿cómo harás una campaña hacia la alcaldía de Coajimalpa en medio de la pandemia que pues todavía nos azota? Pues mira, el tren, tal vez si lo hubieran terminado podría tener una opinión diferente. Pero lo único que hicieron fue venir a destruir parte del bosque. Al no estar bien asentado en algunos lugares, se hicieron hoyos dentro del bosque que lejos de ayudar con todo el tema del agua, cuando es época de lluvia, más o menos en octubre por ahí, se hacen ríos dentro del bosque que están erosionando lo poco que nos queda. Y ahí viven muchas familias. Si bien dicen son terrenos irregulares o desdoblamiento irregular, pues ante todo son los derechos humanos. Y cada que les llueve, del otro lado, tienen mucha agua y no agua que puedan consumir, agua que está destruyendo sus casas, agua que nos está poniendo en peligro a todos. Entonces, lo único que me gustaría es que si se empieza una obra se pueda terminar, porque lejos de ayudar está afectando. Y la parte de la ¿Y cómo hacer campaña. la campaña? Pues muy sencillo. Bueno, lo que yo estoy haciendo, todos salen con hordas de gente, que finalmente es lo que se espera tal vez en una campaña. Lo que yo estoy tratando de hacer es, una, demostrar que sí hay propuestas de cosas que se pueden hacer realmente como ciudadanos. Porque ¿qué pasa en una empresa? Si uno no trabaja en una empresa, te corren. Si uno no trabaja o no da unos resultados en un negocio propio, pues simplemente no comes. Y aquí muchas veces ya llegan a una zona de confort y no logran desarrollar los proyectos. Hay pocas propuestas entre todos los candidatos que somos, o por lo menos no le dan la difusión correcta. Ellos nada más están como caminando las calles con mucha gente, echando relajo, se ve muy divertido. Lo que yo estoy haciendo es de puerta en puerta para no tener que hacer ni asambleas, ni tampoco juntar y poner en peligro a la gente, ir de puerta en puerta, que conozcan quién soy, que conozcan las propuestas que tiene Movimiento Ciudadano para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores, para la gente trabajadora. Lo que la gente queremos solamente son oportunidades de empleo, son oportunidades para tener una vida mejor y más tranquila. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. También estoy muy enfocada en las redes sociales. Sería una mentira no decirte que hoy en día las redes sociales son muy importantes para cuando uno quiere llegar a todas las personas. Entonces estoy haciendo videos para que ellos puedan conocer las propuestas. Y pues la verdad es que ahora es muy fácil cuando quieres buscar a alguien, pones el nombre de la persona y te encuentras todo lo bueno, pero también lo malo. Entonces yo les invito a que busquen quién soy, a que busquen la trayectoria que tengo y que ya sea el momento
para los ciudadanos, también para una mujer, desde Jenny Santiel, que no gobierna una mujer en Coajimalpa. Y en ese momento no eran elecciones, en ese momento las delegaban literalmente de la Ciudad de México, del gobierno central, pues. Entonces, ya es momento de que las mujeres podamos empezar a tomar decisiones más serias. Y así como cuidamos nuestra casa, que hacemos que todo se sienta mejor, vamos a cuidar Coajimalpa. Luis. Bueno, pues gracias. Creo que ya han tocado los temas principales, o al menos las preguntas que yo tenía. Me gustaría nada más preguntarte, ¿cómo puedes sumar a las organizaciones sociales que trabajan en tu delegación, en tu alcaldía, para trabajar contigo? ¿De qué manera? Y si es que a ti te interesaría eso. No, a mí me encantaría. Nosotros estamos haciendo eventos culturales los fines de semana, desde eventos de temas de baile en los parques públicos. También hemos pintado ya un par de murales en donde participa la comunidad. También hemos tenido muchas jornadas, dependiendo, por ejemplo, hemos tenido jornadas para cáncer de mama, jornadas para prevención, jornadas de medicamentos, jornadas de vacunación. Eso lo hacía yo con la fundación con la que estaba participando. Ahorita pues estoy tomando un descanso, pero los podemos sumar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La gente realmente es lo que está esperando. Lejos de querer pues esperar el día de la elección, ellos lo que quieren es que es un momento en donde puede bajar la ayuda, que puede bajar el apoyo para ellos. Entonces, si existe alguna organización de violencia de género, tema de abuso de sustancias sobre todo, porque aquí podríamos hacer muchas cosas y podríamos incluirlos con muchísimo gusto si se interesan en el proyecto que tenemos. Es que lo que pasa es eso. O sea, hay organizaciones que están interesadas, pero la autoridad les pone el alto, ¿no? O sea, todos los problemas para que ellos puedan estar realizando una labor que tendría que estarse haciendo por parte de la autoridad. Pero bueno, así estamos viviendo en México, ¿no? Justo es lo que te decía, cuando uno quiere hacer las cosas por el camino del bien, parece que te ponen más piedras, ¿no? Parece que te lo hacen más complicado. Entonces, yo empecé como una fundación, yo he trabajado con fundaciones, como se los comenté, entonces si existe alguna, yo podría abrirles la puerta, decirles qué lugares son los seguros, cuál es mejor no, y sobre eso podamos hacer muchas cosas en conjunto. Hay muchas cosas padres que se pueden hacer. Ahorita que empezábamos la plática les contaba que ahora ya soy hasta rescatista de perritos, porque hay lugares donde la verdad es que los abandonan por un tema económico también y sobre todo abandonan a las perritas que son las que después se van a embarazar, porque no hay programas de esterilización, entonces están los perros de la calle que llevan enfermedades, luego muerden a alguien y se hace toda una cadenita. Entonces, yo creo que tenemos que regresar a nuestro lado humanitario, pero un lado humanitario real, no un lado humanitario que está buscando un motivo oculto, ¿me explico? Sino un lado humanitario en donde todos nos podemos apoyar, en donde todos podemos estar trabajando hombro con la gente. Yo creo que ante todo es esa humildad, esa empatía de poder trabajar juntos y que empecemos a reconstruir todos de la mano. Ahora está un poco de moda, por decir, todo lo de las economías circulares, todo lo del sustentabilismo, o sea, la sustentabilidad y sustentabilidad. Yo creo que es un buen momento para aprovechar que está de moda, para incorporarlo a nuestra vida. Yo aquí siembro, tengo un pequeño espacio y tengo mis guacales, tengo jitomate, tengo zanahoria. Ahorita no tenemos mucho tiempo, pero normalmente lo hago. Y son cosas que podemos empezar a cambiar desde nuestra casa, que podemos empezar a hacernos sentir más sustentables y más de la mano con la naturaleza y con la gente con la que convivimos todos los días. Claro, muy bien. Oye, ¿y cómo ves tú a tus adversarios? Pues mira, son personas que tienen mucha experiencia en la política, evidentemente, llevan toda la vida haciendo esto, pero es más de lo mismo. Es más de lo mismo, y la realidad es que nunca vamos a ver un cambio real si personas ciudadanas no nos aventuramos a tomar estos cargos de elección popular.
para poder hacer y por lo menos levantar nuestra voz y por lo menos empezar a hacer proyectos que yo he logrado hacer con pocos recursos. Imagínate si lo tuvieran todos, ¿cómo lo podríamos lograr? Es más de lo mismo, es lo único que te podría yo decir. Bueno, muy bien, pues gracias y pues mucho gusto. Ricardo. Gracias, Luis. No, pues agradecer a Estefanía de Garay su tiempo, sus conceptos y bueno, pues esta entrevista que nos dio en exclusiva para Infozona y pues reiterarte que estamos muy pendientes de todo lo que hagas en la campaña y aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. Les mando un abrazo y aquí andamos al pendiente. Gracias, mucho gusto. Gracias y buena tarde y buena campaña. Luego. Gracias, bye. Chao.